hace un ratito la profesora estuvo comentando varias cosas de esta práctica, sí, y sobre todo, ¿no? Del uso de los termodiagramas, sí, y bueno, en un minutito, sí, no sé, profesora, si nos puedas, sí, comentar así brevemente, ¿no? Sobre el uso del termodiagrama, que se me hizo bastante interesante, sí, lo que mencionaste. Sí, La entonces, introducción. más que la introducción, los usos, ¿no? Así del termodiagrama como tal, ¿no? Sí, básicamente. Ok. Sí, Bueno, el termodiagrama es un esquema, una representación de los datos que arroja una radiosonda. Entonces, acuérdense que la radiosonda es este equipo que trae una tarjeta con todos los sensores y está sujeta a un globo. Este globo está lleno de helio y se lanza hacia la atmósfera, digamos de la superficie de donde se va a tomar los datos, se lanza y obviamente pues es llevado, ¿no? Generalmente pues por el globo hasta la tropopausa o la estratosfera, donde termina reventando el globo. Hay varios usos que se les ha dado. Uno de estos usos nos comentaba el profesor Hugo Barrera, que también trabaja en el departamento de ISAR, que lo estuvieron revisando los termodiagramas para tener conocimiento de qué pasaba con los incendios. Hace un año hubo unos incendios muy importantes en la República Mexicana y las condiciones del día, pues aparentemente pues era más o menos caluroso. Se podría presuponer que las parcelas de aire iban a hacer convección porque las parcelas con el calor pues se vuelven más ligeras y ascienden. Pero lo que encontraron en la realidad es que no ascendían, o sea, el nivel de contaminación fue muy alto esos días. Y al entender el termodiagrama, se dieron cuenta que estaban mostrando estabilidad. ¿Qué quiere decir? Pues que la parcela de aire, en lugar de haber ascendido convectivamente, que es lo típico, se había quedado en la parte de abajo, por decir, como estancada, ¿no? Y entonces fue por esa razón que pues la contaminación, pues, las partículas de hollín se fueron acumulando en el aire y aumentó pues la cantidad de partículas PM2, PM10. Otro de los usos que se puede hacer de ellos es para la parte de la navegación y la parte de las aerolíneas. Es muy importante, ya sea que para el aterrizaje o el despegue de un avión se tengan las condiciones meteorológicas, bueno, el estado del tiempo, puesto que, digamos, los pilotos, y no solo el piloto, bueno, el capitán y su tripulación está comunicado obviamente a la torre de control, donde por un lado le están informando cuáles son las condiciones y también pues se tiene la experiencia para entender datos meteorológicos. Y estos datos meteorológicos están basados en lo que se obtiene de la radiosonda y de las estaciones meteorológicas automáticas. Obviamente se integra la información de diferentes fuentes, también de las imágenes satelitales, de los mapas o modelos de pronóstico, pero parte de la información importante que se está, digamos, reciente y del lugar es datos de radiosondeo. Entonces, en el avión, si alguna vez han viajado, y no en todas las aerolíneas, te dicen, capitán, les habla el capitán fulano de tal y les informamos que las condiciones del vuelo podemos encontrar turbulencia. ¿Por qué? Pues porque son adivinos y ya saben qué va a pasar en el futuro. No,
puesto porque lo hacen porque ya hay un pronóstico y ya se ha revisado cuáles son las características, ¿no? Entonces, bueno, esa es una. También esta información de los radiosondeos se utiliza para la parte de navegación, puesto que para cualquier transporte de carga de pasajeros, de lo que quieran, pues es importante conocer el estado del tiempo. Entonces, imagínense que alguien quiere transportar algún hidrocarburo por el mar, tiene que saber si el tiempo es, digamos, buen tiempo o va a haber tormentas, porque si va a haber tormentas y pone en riesgo la carga, a lo mejor no es adecuado hacer el viaje, ¿no? Entonces también tiene que tener disponible toda la información del estado meteorológico para el transcurso de lo que será el viaje. Bueno, otra... ¿Profa? Diga. No, perdón, soy la profa Joyce, y igual para la quema controlada de algunos cultivos, también podría servir conocer de hecho en algunas como granjas muy grandes que sí pudiesen tener su estación y así, también se utilizan mucho conocer, sobre todo en Estados Unidos y así, la estabilidad justo de esa zona para saber si pueden quemar o no. Y justo como lo que usted estaba comentando, muy parecido a lo que pasa con los contaminantes, para saber si el humo se va a ir o no, hacia dónde se va a ir, y si va a prosperar o no la quema, o se puede salir de control. Sí, porque ahí el determinante del viento puede hacer que se salga de control la situación. Sí, igual ves que con el radiosondeo en la navegación aeronáutica, igual si hay cizalladura demasiado en el perfil vertical y todo eso, pues también, ¿no? Está de la mano con la turbulencia. Y bueno, es que en 3732, no sé si comentaste lo de las tormentas convectivas o cualquier supercelda, también se puede. No lo he comentado. Ok, bueno, si lo vas a comentar, entonces. No, si quieres. Ok, jóvenes, entonces también, bueno, se me hace muy interesante que la profesora esté comentando las aplicaciones de los radiosondeos, porque también sirven para inicializar un modelo, por cierto. Como, ¿se acuerdan que vimos que era un modelo? Entonces muchos modelos de pronóstico necesitan para inicializarse condiciones iniciales. Entonces las condiciones iniciales pues pueden venir sobre todo como el radiosondeo es a varios niveles y el pronóstico igual es a varios niveles, pues bueno, pueden ser las condiciones iniciales para el pronóstico, para que se corran esos modelos. Eso es súper importante, eso se me hace como muy importante, y como les comentaba igual, da la parte de estabilidad, como lo que venía diciendo la profesora, si va a haber inversión térmica, si no, para lo de la parte de calidad de aire. Y hay unos índices de estabilidad que también pueden ser calculados con ciertos parámetros de humedad, bueno, quizá los vean un poquito más adelante, pero hablando, por ejemplo, fácil del CAPE o del SIN, sobre todo el CAPE, que te da una idea de la energía que hay disponible para que haya alguna como convección profunda o que se puedan desarrollar tormentas muy fuertes o en su caso también hasta tornados, ¿no? Entonces, a partir de los radiosondeos nos puede dar mucha información también para tiempo severo, y eso pues sirve mucho para los que dan el pronóstico del tiempo, ¿no? O bueno, cualquier servicio meteorológico. Lo pensaba en esto que nos comentabas la otra vez de si tienes una estación en el mar petrolera, bueno, no sé, petrolífera, pues la palabra correcta, necesitas saber si vas a tener tiempo severo o buen tiempo para poder hacer las actividades que se van a llevar en el lugar, porque no puedes estar pensando en la extracción del petróleo si sabes que vas a tener un tiempo tormentoso, ¿no? Digamos, claro. De hecho, para tomar las medidas
de seguridad, tanto del personal como de las instalaciones, necesitas la información. Así es. Tanto Pemex como la CFE tienen su centro de pronóstico meteorológico. Por ejemplo, nosotros tenemos para una parte que se llama energéticos, les damos un pronóstico para la parte oceánica. Yo creí que solo dábamos como el pronóstico a lo que era tal cual la República Mexicana, pero también me empecé a dar cuenta que se metían y hacían alertas para olas y cosas así, porque pasan gasoductos igual en donde uno no sabe, ¿sabes? O sea, en zonas costeras, y bastantes cosas muy interesantes, o los buques, o sea, una vez que ya se hizo la extracción de, por ejemplo, de petróleo, de lo que sea, ellos necesitan saber también las condiciones, ¿no? A las que se van a enfrentar. Y como comentaba, y lo van a ver con tornados, bueno, hay grandes tempestades que también se pueden dar en el mar y que pueden afectar varios procesos. Es muy interesante porque ya cuando ustedes vayan conociendo estos índices de estabilidad o de inestabilidad, podrán ver que parten de un radiosondeo, pero después ya nos los ponen en mapitas y todo eso, ¿no, profe? Pero bueno, eso. Pero es bastante interesante. O sea, esto del radiosondeo, chicos, es súper importante que ustedes entiendan de dónde viene y cómo se hace para que entonces ustedes, cuando vean un mapa de CAPE o de Showalter o Total, sepan de dónde viene. No porque van a estar todo el tiempo ploteando su radiosondeo, pero sino cómo interpretas eso que estás viendo, ¿no? Es muy importante saber de dónde vienen. Sí. Gracias, ya es todo. Muy bien, gracias. Sí, yo adelante. También sería todo, no sé si quieres que comente algo más, profe. No, pues era básicamente eso, ¿no? Que sí es muy, muy importante, y como comenta la maestra Joyce, pues vamos a ver algunos mapas de CAPE y de algunos de esos índices, sí, de pronóstico, ¿no? Básicamente son esos mapas, ¿no? O sea, esa es la información. Bien, pues muchas gracias. Sí, entonces voy a dar inicio, sí, ya con la práctica como tal. Sí, comentarles, ¿no?, algunas cosas. Esto pues ya se los envié. Sí, por favor léanlo. Sí, y de las cosas más importantes es de que no nada más hay el termodiagrama que vamos a comentar el día de hoy, sino hay otros. Ya depende de lo que necesitemos, ¿no?, obtener de ellos. Sí, y lo que van a variar, bueno, todos van a estar constituidos por 5 tipos de isolíneas, ¿sí? Las isobaras, las isotermas, las adiabáticas secas, sí, que también se llaman isentrópicas o isoentrópicas, las pseudoadiabáticas húmedas o saturadas, o también se les llama, son pseudodiabáticas, adiabáticas húmedas o adiabáticas saturadas, se les llama. Y la línea de razón de mezcla saturante o isóumas tienen ese nombre. Si todas tienen estos cinco componentes, lo que va a cambiar entre cada uno de los termodiagramas es la forma en que estén representadas cada una de estas. Eso es lo básico, y que nos van a dar, con base en eso, pues un poquito de información, ¿sí? Un poco diferente, ¿sí?, en cada uno de estos casos. Bueno, y lo que lo que dejé, les recalqué mucho, la clase pasada, perdón, es esta parte, ¿no? Sí, que este termodiagrama en general va a representarnos o a darnos información sobre los estados y los procesos. ¿Los estados de quién? Pues el estado sí que guarda en un momento dado en algún lugar lo que es la atmósfera. ¿Sí? ¿A través de qué? Pues sí, a través de información de la presión, ¿sí?, de la temperatura y de la humedad en la vertical. Y también nos va a dar información sobre los procesos que puede experimentar una parcela como tal, una parcela de aire, ¿sí?, que se encuentre dentro, ¿sí?, de la atmósfera en este caso. ¿Sí? Y
pueden ser esos procesos de tipo adiabático seco o de tipo adiabático saturado, básicamente. Esto, sí, por favor, no lo recuérdenlo, pues, más que nada. Y de los objetivos, pues sí son varios objetivos. Básicamente es que aprendan ustedes a interpretar, ¿no?, el termodiagrama, ¿sí? Analizar lo que está sucediendo en la atmósfera. Sí, conocer nada más, ajá, cómo se puede obtener, sí, a partir de estos termodiagramas, la humedad. ¿Por qué? Porque normalmente la humedad la tenemos o la podemos medir aquí en superficie, pero sí, a través de esta información podemos también obtenerla en otros niveles de la atmósfera, sí, bueno, de la troposfera en este caso. Bien, también determinar algo de las estabilidades, sí, y la evolución de las parcelas de aire como tal. Sí, localizar, ¿no?, en este caso lo que es la tropopausa, sí, y que si existen o no inversiones térmicas, que es una cosa que no hemos visto, pero bueno, espero que intuitivamente ustedes lo relacionen. Básicamente sí, acuérdense que en la troposfera la temperatura va disminuyendo conforme ganamos altura, pero cuando hay una inversión es al revés, ¿sí? La temperatura va aumentando conforme, ¿sí?, aumenta la altura. Sí, no es en todo, no es en todo el perfil, ¿no? Claro está, simplemente en algunas zonas. Sí, eso es lo que va a estar sucediendo. Y pues vamos a ubicar también algunas situaciones como dónde inicia la base de las nubes, ¿sí? A través de los termodiagramas podemos sí detectarlo, lo de las inversiones térmicas también, o sea, dónde puede haber una inversión térmica, ¿sí? Y otros términos que llaman nivel de condensación, ¿sí? Por convección, ¿sí? Temperatura convectiva o temperatura de disparo, niveles de condensación por ascenso también vamos a estarlos revisando, así muy brevemente, y otros términos que tienen que ver con tiempo severo, como lo que ya había comentado en este caso la maestra Joyce sobre el KP, ¿no? Sí, es básicamente la situación, y pues aprender a realizar el reporte, básicamente, ya aterrizar toda esta información, sí, en un párrafo. Sí, o sea, escribirlo todo en un párrafo, básicamente. Sí, de los materiales ya se los había yo enviado en un documento aparte, sí, donde viene un termodiagrama, sí, ya sin trazos, o sea, limpio, sí, y también un reporte que es el que vamos a estar ocupando, sí, como base para el desarrollo de esta práctica. Sí, básicamente es esa la información. Sí, y como les comentaba, vamos a utilizar el termodiagrama que se llama T oblicua o T inclinada, guión, log P. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las líneas, ¿sí?, de temperatura bueno, de temperatura en general, sí, vienen inclinadas, y la información sobre la presión viene en una escala logarítmica. También tiene otro nombre, se llama hemagrama oblicuo, o en inglés es Q-T. Así lo van a poder encontrar si lo buscan en inglés en un momento dado eh, en el internet, pues. Ahora, del trabajo que vamos a realizar, sí, en este caso, sí, con el termodiagrama limpio que les envié y que tendrían que tenerlo ya ahí a la mano, sí, es lo siguiente. Vamos a identificar primero que nada las diferentes líneas que están componiendo a este termodiagrama como tal. ¿Y que son cuáles? Las isobaras, jóvenes. Sí, aquí en este primer caso, espero que sí se alcance a ver mi cursor y que no vaya atrasado, sí, la imagen con respecto a lo que les estoy comentando. Sí, entonces aquí tenemos las isobaras. Las isobaras, sí, son paralelas a el eje de las X en este caso, sí, y tienen una escala logarítmica. Empiezan en 1000 hectopascales, sí, y pues llegan aproximadamente, creo que hasta 100, sí, en este caso. Sí, son de color, sí, creo que sí son de color azul en el termodiagrama que vamos a estar usando. Aquí pues se ven muy bien, ¿no? O sea, se identifican rápidamente. Pero ya en el termodiagrama en conjunto, sí, a veces se puede uno perder. No solo, bueno, estas son más o menos simples, ¿no?, y sencillas de encontrar. Pero hay otras como, por ejemplo, ya las isotermas, ¿sí?
que son las que tengo en la siguiente imagen, en la imagen de la derecha superior. Aquí lo tengo. Sí, y estas tienen son inclinadas, sí, de ahí su nombre, sí, de este termodiagrama, aproximadamente 45 grados. Sí, empiezan, según recuerdo, en 40, sí, en 40 grados, y llegan hasta menos 40 grados centígrados, ¿no? En este caso, ¿sí? ¿A dónde inician estas? Pues aquí van a iniciar en donde crucen con la isobara de 1000 hectopascales, jóvenes. Aquí no viene aquí dibujada, pero si les comento eso, o sea que ahí sí podemos hacer o tenemos que hacer sí, la lectura en 1000 hectopascales. Bien, entonces tenemos esta situación, ¿sí? Y bien, estas junto con, ya se me fue la otra, sí, con las líneas de razón de mezcla de saturación, ¿qué nos daban, jóvenes? ¿El estado o los procesos en la atmósfera? Nada más quiero que se acuerden, les dije que se acuerdan de ese parrafito. ¿Qué nos dan? ¿El estado de la atmósfera o los procesos de una parcela? ¿Alguien por ahí que me pueda comentar? Bueno, se les queda de tarea, ¿eh? No se les olvide eso. Sí, nos van a dar, sí, en este caso, el estado de la atmósfera. Nada más para que se acuerden. Ahora, las adiabáticas secas, ¿sí? Perdón, aquí las unidades de las isotermas pues están dadas en grados centígrados, ¿sí? Y ahora vamos a las adiabáticas secas, ¿sí? Las adiabáticas secas son, fíjense bien cómo están estas líneas también, un poco extrañas, ¿no? Primero que nada, pues, en nuestro termodiagrama que vamos a ocupar, ¿sí? Son de color verde, ¿sí? Y pues son un poco curvadas, ¿no? Aquí espero que sí las estén ustedes observando, ¿no? ¿Sí? Y van a manejar exactamente la misma escala que las isotermas, porque son temperaturas finalmente, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, estas, sí, pueden estar en grados centígrados y a veces también pueden estar en grados Kelvin, ¿no? En este caso. Sí, aquí las tenemos en grados centígrados y también en nuestro termodiagrama. ¿Sí? Entonces tienen esta forma, jóvenes, o sea, como curvadas, ¿sí? Sí, esa es la situación. ¿Y dónde las vamos a medir? Si aquí dice su escala inicia el cruce con las isobaras de 1000 hectopascales. Entonces eso tómenlo en cuenta, eso es muy importante. Luego también tenemos, sí, otras isolíneas que se llaman adiabáticas saturadas, sí, que aquí las tenemos, sí, y estas van a también guiarse o regirse por, sí, la escala del eje de las X, ¿sí? O sea, la escala de temperatura, ¿sí? También son temperaturas finalmente, ¿sí? Pero sí, su comportamiento es muy, muy diferente a las demás isolíneas en este caso, ¿no? O sea, no siguen así, ni siquiera son curvadas como las anteriores, como las adiabáticas secas, o sea, no tienen así un comportamiento, ¿no? Así definido, ¿sí? ¿Y esto, a qué se debería esta situación? Bueno, pues se debe en este caso a que tienen vapor de agua, pues en este caso, o sea, una cantidad de vapor de agua, que finalmente conforme nos vamos alejando de la superficie terrestre, pues ya esto hace que se hagan rectas y que sean, si ya en la parte superior, paralelas, ¿sí? A las adiabáticas secas, jóvenes. Sí, esta es la situación, esta es la circunstancia, ¿sí? Y finalmente, si tenemos las líneas de razón de mezcla y de saturación, ¿sí? Razón de mezcla, sí, así como tal, ¿se acuerdan a qué era igual? Sí, la razón de mezcla igual a qué. Bueno, voy a hacer, bueno, es que está muy chiquito, es gramos sobre kilogramo las unidades, sí, primero que nada. Gramos sobre kilogramos. ¿Sí, gramos de qué, jóvenes? Sí, para la razón de mezcla. ¿De vapor y de aire seco? Exacto, sí, gramos de vapor de agua, sí, entre kilogramo, sí, de aire seco, jóvenes. Muy bien, sí, entonces tenemos esta situación, sí, y pues en nuestro termodiagrama
son de color rosa mexicano o fuchsia, creo que les llaman también, al color, perdón, al color. Sí, y van, fíjense, más o menos van de 0.1 a 40 gramos sobre kilogramo. ¿Por qué creen que sea esa la escala, jóvenes? Eso es muy importante. ¿A qué se deberá que nada más llegue hasta 40 gramos sobre kilogramo? Esta escala. Porque ocupa del 4% nada más. Al 4% de saturación. Sí, del vapor de agua que puede contener, sí, el aire, ¿no? Muy bien. Sí, es el motivo por el cual sí, llegan hasta 40 gramos sobre kilogramo. Muy bien. Y ya en la última imagen, sí tenemos todas las líneas en forma conjunta. ¿Sí? Entonces déjenme hacer más grande esa parte. Sí, ahí está. Bueno, aquí lo tenemos. Sí, aquí están ya todas en conjunto, jóvenes. Sí, ya todas están aquí en conjunto. Incluso hay una más, una adicional, que es la del viento, que viene del lado derecho. Sí, aquí vamos a tener que poner la información sobre el viento. Sí, en esta línea que estoy ahorita marcando, espero que no vaya a destiempo. Sí, el video. Sí, entonces aquí lo tenemos. Sí, con respecto a mi narración. Bueno, entonces aquí lo tenemos ya todo junto. Y nada más una observación muy pequeñita. Sí, aquí en la parte de abajo, sí, el último término que vimos, o sea, las líneas de razón de mezcla, de saturación, vienen las unidades en color rosa mexicano o guinda, no sé, sí, cuál sea así exactamente el color. Sí, entonces empiezan, pues sería desde 0.1 hasta 40 gramos sobre kilogramo, jóvenes. Sí, vienen en color, como les comento, las unidades en color o los números en color igual como rosa mexicano o guinda. ¿Sí? Entonces aquí lo tenemos, nada más para que lo tomen en cuenta. Aquí, por ejemplo, también lo que se hizo es quitar los metros, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué quitamos la parte de las unidades, los números de los metros? Porque estos metros van a variar dependiendo de el día, el día en que se está haciendo, el día, la hora en que se está haciendo el radiosondeo. Sí van a variar con eso, e incluso también sí con situaciones del lugar, ¿no? O sea, ahí también va a haber variaciones importantes, jóvenes. Sí, entonces, por eso aquí sí se le quitó la información sobre los metros. Sí, entonces aquí está cada una de estas líneas. Bien, entonces ahí, ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Si ya si alguien iba a decir algo, adelante. Sí, que los números guindas, ¿qué son? Sí, son, sí, la razón de mezcla de saturación, sí, a eso se refiere, la razón de mezcla de saturación, nada más que aquí en esta imagen del lado izquierdo, sí, bueno, aquí estaban los números en color negro, pero ya en el termodiagrama que vamos a estar usando, sí están en color rosa o guinda. Sí, esos son las líneas de razón de mezcla de saturación. Sí, tiene más o menos líneas como de que será 60 grados. Sí, esos son los líneas de razón de mezcla de saturación. Sí, que acuérdense que junto con la información de la presión y la información de la temperatura nos van a estar diciendo el estado que guarda la atmósfera. Sí, o sea que tiene la atmósfera. Esa es la parte mínima importante. Mientras que las diabáticas que son las de color verde, porque aquí se alcanza a apreciar. Sí, y también las líneas azules con un comportamiento muy extraño. Sí, que son las diabáticas, como van a decir. Sí, los procesos que pueden estar sufriendo en el caso son una base de la diabetes. Al ascender o al descender. Y al moverse verticalmente, en pocas palabras. Sí, esa es la haciendo la diferencia. Bien, entonces lo que ustedes tienen que hacer es identificar a las estas líneas y ya muy específicas. Por ejemplo, para las ovas,
van a tener que ubicar dónde está la hora de 1000 hectopascales, que van a hacer con ello, la van a la van a resaltar con algún color, ¿sí? Igual, si la isobarra de 500 hectopascales van a ver dónde está aquí, si hay marcar. Sí, resaltarla igual por esas fracciones que hicieron la educación de la 1000 hectopascales, bueno, la 500. Sí, exactamente igual. Y después van a tratar de ubicar dónde se encuentra la pausa. Así que aquí como será más o menos entre los 150 y los 150 milibares. Sí, más o menos ahí la tendrían que más o menos ubicar, ¿no? Donde están los 152 y los 150 hectopascales, y ahí marcar esa parte y ponerla ahí que podría estar, bueno, ahí podría estar la pausa. Eso es lo que se les está pidiendo que hagan en el caso de las isobarras. Bien. Luego, sí, aquí nada más se les vuelve a comentar que para las siguientes tres tipos de líneas, en este caso, van a ustedes, pero que tienen la misma escala, ¿sí? O sea, siguen la misma escala que la escala del que en este caso tiene los números en color azul, bueno, aquí lo tenemos, sí, es donde estoy tratando de marcar. Sí, ahí está. Sí. Entonces, como son temperaturas, pues todas van a regir por estos números, sí, que van de 40 a 40 grados, en realidad son grados centígrados. Nada más el comentario. Sí, van a, en este caso, a ubicar la isotermal de menos 10 grados centígrados. Pero bueno, nada más es rápido. Voy a aumentar, en este caso, el tamaño de la energía. Si aquí lo tenemos. Sí. Recuerden que ya que es un poquito más difícil de identificar que son estas líneas, sí, estas líneas de color azul, inclinada aproximadamente 45 grados. Sí, esta sería la línea de isoterma, sí, en este caso. Sí, esta sería la primera. Déjenme ver si puedo hacerle hacer algo rápidamente para que ustedes ya la indiquen de una forma de es esta. Sí, esta sería la isoterma. Sí. De este caso de 10 grados, yo lo estoy pidiendo, entonces ustedes ahí tienen que identificar y marcarla. Sí, entonces esta sería la isoterma. Luego también nos pide que nos habla de las adiabáticas secas, y que ahora si tracemos una línea paralela a una de estas temperaturas. En este caso, que lo tenemos, pues recuerden las adiabáticas secas con de color verde. Entonces tenemos el trazado. En este caso, y de otra línea que se paralela y que yo lo voy a colocar en 10. Ustedes ahí van a ver en los párrafos había pesca que se las pidiendo, entonces voy a hacer aproximadamente sí que está tránsito paralela a estas dos líneas sí, a partir de 10 aquí lo estoy trazando ahí, le voy a poner, bueno, yo preferiría ponerle rápidamente, sí, un color verde, para que tengan relación con la información que me están solicitando, ahí está. Y finalmente también les dan una pseudoadiabática, sí, que es una línea de color azul, sí, que tienen un comportamiento bien extraño, ¿no? Por así decirlo. Sí, entonces ahí la tenemos y pues ahí está la otra línea, ¿no? Ya no lo voy a hacer, nada más recuerden que ustedes tienen que hacerlo para el dato, o más bien para el valor que estén pidiendo. Si esto lo tienen que hacer en este caso. Bien, voy a continuar. Si hay alguna cosa, pues luego me interrumpen, por favor. Entonces ahí la situación. De las adiabáticas, nada más comentarlas. Y nada más.
decirles, sí, esto ya se escribió y demás, pero estas diabáticas secas tienen relación con la temperatura potencial joven. ¿Qué quiere decir esto? Que acá se está haciendo la observación de que si todo su recorrido, la temperatura potencial va a ser la misma, ¿sí? Para esta diabática, si va a ser el mismo valor en todos los casos. Si aquí viene un ejemplo de cómo, ya para probar esta situación, allí existen algunos cálculos. De tal manera que si estemos cerca de más bien de 1000 hectopascales, estemos creo que son 600 hectopascales, y luego 450. Si hacemos todos los cálculos, nos va a dar la temperatura potencial es similar. Ya sea como el tenemos que hacer, pues aplicando la fórmula. Si esta fórmula que ahorita estoy tratando de resaltar, sí, ahí la cambiamos y vemos cuáles son las condiciones en cada nivel de función en cuanto a la temperatura. Revisamos la temperatura hacia adelante y hacia adelante. No, bueno, voy a continuar. Entonces, de esta manera se confirma y se comprueba la situación. De las pseudodiabáticas, cosas interesantes. Sí, lo que les comentaba hace un ratito. Sí, aquí pues tienen un comportamiento en algunos casos así, vertical, sí, y luego ya se curvan. Y donde se curvan, sí, que lo que sucede pues son paralelas a las otras líneas. Que son las diabáticas, estas son las diabáticas húmedas, recuerden, ya en esta parte ya superior donde la presión disminuyó bastante, donde ya ganamos bastante en la altura, pues si ahí va a estar paralelas, si en este caso va la diabática secas. Entonces ahí está la situación. Bien. Y el figura clásica, lo que estamos viendo básicamente esta la trazó, la maestra en este caso, y pues está marcando algunas cosas como una isobar, una isoterma, una isoba o operación de mezcla saturante, este color como rosita, y está, y también una diabática seca y una diabática húmeda. Entonces, al ustedes ya siguiendo la clasificación que tiene escrito, ¿sale? Esa es la información importante. Sí, bueno, también para la persona de mezclas tienen que hacer la ubicación de en este caso de la suma y 0,4 gramos por kilogramo. Y finalmente también tiene que si resaltar si hemos dado la línea de donde van a poner su información de bien. Si alguien va a tener algo. No. Bueno. Si es que se escucha como que quieren separar. Si no, ahora sí que se interrumpe. Bueno, ahora para obtener la información que vamos a ocupar, para hacer ya ahora sí para plasmar más bien los datos de radiosondeo en este termodiagrama, pues nos tenemos que ir básicamente a una página que es de la Universidad de Wyoming, donde están concentrados todos los radiosondeos, creo que de todo el mundo. Ahí es como, bueno, comentaba hace un rato la maestra Heredia, pues al parecer hay un convenio en lo que sería el Servicio Meteorológico Nacional y esta universidad. De tal manera que entran a este portal, pues van a aprender o van a observar rápidamente esta imagen, donde tenemos en la parte de arriba un renglón donde tenemos diferentes información con diferentes opciones. Aquí está y después abajo el mapa. Muy bueno. De aquí me voy a ir entonces a esta parte
Sí, no le compartimos algunas cosas de ahorita se las comparto, ahí está. Sí, entonces, sí, que lo que hacer aquí, le ponemos cualquier buscador, Universidad de Wyoming, sí, radio sondeos. Y nos salen varias opciones. Si la quieren ustedes que escoger sería, bueno, Atmospheric Sound, porque no siempre sale en el editor Wyoming web. Entonces ahí le doy clic y me da, bueno, me presenta la imagen que les comenté. Si en este caso, si aquí está, y por ejemplo, en la primera viene si la región del mundo, ¿no? Entonces si la habla viene diferentes regiones del mundo. Yo le voy a dejar la región latinoamericana, le voy a cambiar. Luego viene el tipo de gráficos aquí. Si viene por ejemplo, el texto de dice que es lo que vamos a ver. Primero que nada. Sí, y luego viene otra diferente información donde tenemos que darle. Si en este caso, bueno, pues no hablo ahorita. Va a ser aquí en GIF, 2.0 ahorita así lo dejo. Y luego viene otro diagrama que se llama structure, sí, que es otro tipo de diagrama. Entonces, si viene diferente información, pero ahora lo vamos a dejar en de access list. Luego, si viene el año, que lo vamos a dejar tal cual. Y ahorita para que haya la misma información, le voy a fijar, ¿no? En el mes, sí, y demás más tengo yo en mi escrito en mi práctica. Es de noviembre del 21.000Z. Sí, voy a ponerle reglamento aquí. Noviembre, aquí es 22.000 y acá también. Y para que no sea un solo trozo de programa. Bien joven, pero la uno ahí le voy a pedir apoyo a la maestra, por favor. Sí, que les pregunte si es 22 diagonal 0070, si a qué hora y día corresponde, jóvenes. Eso es muy importante. Recuerden que ya estamos en horario de invierno. Sí, por favor, mientras yo hago el cambio aquí de la número de estaciones. Creo que no se la palabra. Si me está en día, ¿puedo apoyar? A ver, si le preguntamos a... Perdón. Es que mi audífono anda fallando un poco. Sí. Dame un segundo, por favor, nada más. Sí. Ahorita te explico. No quiero que le preguntes a alguien y que te comente, ¿no? ¿Qué día? Y que ahora qué día lo local, por favor. Mientras le voy a... Entonces, que sea Ángel Cabello. ¿Me escucharon? Sí, Ángel Cabello. ¿Está presente? Espera, no sé qué me está. Bueno. Dice que sí, está fallando los audios. Bien. Ok, gracias. Sí, entonces, bueno. Bien. ¿Puede ser? De mí, por favor. Perdón, es que no está funcionando bien el micrófono. Sí, profe, ¿qué hora, perdón? Que del día 22 de noviembre, en hora local, el día, ¿qué día sería? Sí, ¿qué hora local? Entonces, el 21 de noviembre aquí. Sí. Son las 7. Ajá, bueno, sería ahora ya de invierno. Ok, las 8. Que tienes que estar 6 horas. ¿Qué quieres sería? Si son 0:02 del día 22 hasta las 12 de la noche, si allá en Greenwich, sería 22. ¿Mande? Las 6 de la tarde. Sí, las 18 horas, exacto. Sí, y 18 horas del día 21 de noviembre. Sí, tal vez eso no ya haya dotado de claro, les tendré que volver
Si hay carga, por favor, recuerden el lunes, sí, para comentarles. Bueno. Bien, entonces este desplegado, que lo que tenemos puesto es una información, las variables biológicas, algunos datos, básicamente la columna de la inflación en hectopascales, luego la altura, metros, lo tenemos, después la temperatura, 100 grados centígrados, lo que nos está generando el radiación de jóvenes, básicamente. Luego el punto de rocío y la cuarta columna. Se ve muy pequeñito. Perdón, disculpe. Gracias. ¿Qué me dices? Voy a hacerlo muy grande. Gracias. Ahí sí. Bien. Sí, les decía, la primera columna de la presión, luego la segunda columna de la altura, la tercera la temperatura en grados centígrados, si es lo que nos está dando la radiación de después la cuarta columna es el punto de rocío. Si este punto de rocío, como se obtiene, pues a través de una ecuación, y acá no hay influencia de temperaturas, estos datos de temperatura del punto de rocío. Luego viene la carga activa, luego viene la tasa de mezcla, así como tal. Creo que es la zona de mezcla, exactamente. Y luego viene la dirección del viento, sigue la velocidad del viento, la primera en grados, y la segunda está en minutos. Nada más recuerden que 1 es igual a 0.51 minutos sobre el segundo. Y pues haciendo referencia a lo de los escala, porque es muy importante, que ya también trabajaron la cosa de vientos. Y bueno, la pasada es un retrato con un grabado que está bien muy interesante hacer esa relación con la escala de bio, porque nos damos cuenta de que lo que puede estar pasando para saber en el ambiente. Luego viene lo que sería la temperatura potencial, pero esto ya no es la que viene conectada en verde, o sea, en líneas verdes, no es nuestro termodiagrama, y esto ya es lo que realmente se estuvo registrando en el perfil vertical, la obtenida a partir del radiación de oro. Si esta es la temperatura potencial, sí que estuvo registrando. Luego la temperatura potencial equivalente, jóvenes. De la temperatura potencial equivalente, que según recuerdo, ya se refiere. Ya creo que ya les comenté, temperatura potencial equivalente. Yo lo voy a contar porque ahorita ya no tenemos mucho tiempo. Luego también viene la temperatura potencial equivalente, que esta ya necesita para que la podemos ocupar en una forma rápida y directa, para la estabilidad de la atmósfera. Bien. Esto va a decir, es que son un montón de nombres, y la verdad, pues es un poco complicado de acordar. Por aquí nada más comentarles, ¿no? Esta es información del sondeo. Si esto lo vamos a ver más adelante. Y aquí, en la parte de abajo, viene la columna, y que la información, de que significa cada uno de los títulos, de las columnas, en este caso la gente. Mixing ratio es la más grande de México, que era donde no la veo. Quiero hablar de México como tal. Y viene la descripción y las unidades. Entonces, esto, yo ya lo trabajé, ya lo tengo en la práctica, pero ustedes van a agarrar y van a formar como equipos de 3 personas y van a trabajar junto a un lugar. Si yo no les voy en el lugar, ustedes no les van a dar los nombres de los integrantes de su equipo, ustedes van a buscar un lugar, van a bajar. Si esta información, si me refiero, si está listado, si todo es listado, y también esta información sobre la información de la ciencia. Si entonces también debe ser una página de cada columna para que sepa cada columna qué significa. Básicamente lo que como primer paso tiene que hacer. Bueno, ahora voy a regresar a donde tenemos el mapita. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Si le voy a dividir en el caso que de información, más bien la gráfica. El termodiagrama que yo estoy llevando en este caso lo voy a aplicar en G, 2 puntos, 2 Q,
-T. Y al hacer eso, sí, bueno, todavía no. Le voy a colocar después aquí en el station number. Sí, y ahora le voy a dar un enter. Sí, y que lo que pasa, me va a mandar a la pestaña contigua, pero ya va a quedar. Por eso si no lo perdió ni nada. Simplemente es el cambio. Si de la lista de datos hasta el diagrama ya está, sí, lo que ya desde lo tienen, ya se lo están bien, y ya es un diagrama que, como les comentaba, pues ya vimos desde el 00Z hasta el 22 de noviembre de 2020. Sí, que ya nos dijeron, localmente que corresponde. Bien, entonces, es con el que vamos a estar trabajando con la lista de datos y con esta imagen. Sí, y entonces tienen que bajar esta imagen. Sí, aquí incluso viene un listado también. Sí. Que es similar, nada más está más abreviado. Si en este caso, es similar que viene después de la lista en la parte de abajo, que dice información de la estación. Sí, entonces aquí lo tenemos, tienen que bajar información. Sí. Bueno. Entonces ahora, si lo que sigue, me voy a regresar nuevamente a la perdón, ya me dice. Estoy apagando el micrófono. Si me regresamos a la práctica, y ya está. Sí, entonces aquí está más o menos la explicación de lo que iban a hacer ustedes. Sí, aquí viene nuevamente. Si ya el listado y viene lo que significa cada uno de los del cabezal y las unidades que están manejando. Sí, básicamente es esto. Sí. Aquí ya lo que acabo de decir, no regresa. Sí, hablamos del mapa, para cambiar en vez de acceso de lista de datos, tiene que ser de Q y para que tener esta imagen. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, por principio de cuentas vamos a ver algo de información. Si trata de los datos de la lista de datos que tuvimos ahorita, si vamos a hacer algunas trazos. Ahora, el termodiagrama estaba bien, por así decirlo, que ya le hicieron ahí algunos plazos, ¿no? Algunas líneas. Entonces, en este vamos a trabajar primero con lo que son las el bien puestas, sí, con el bien, sí, tanto su dirección, sí, como su velocidad del bien, entonces tenemos esta situación. Sí, en el primer, en la primera imagen, sí, pues vamos a ver la dirección del bien. Si recuerden que en este caso la dirección del viento puede estar dada en grados o en puntos en el horizonte. Sí, entonces esa es la información que aquí está contenida. Y resulta que, fíjense bien en esto. Voy a hacerlo más grande porque está muy pequeñito. Creo que aquí está. Sí. Bien, espero que lo sigan entendiendo. ¿Dónde está mi cursor ahorita? Bien. Es lo que está aquí indicado. Si en este caso, sí. El viento, sí, aquí tenemos en la parte central, vamos a tener nuestra estación meteorológica. Y entonces el viento va a provenir de donde están las barritas, se le llama, hacia ese punto. Sí. ¿De qué dirección proviene, en este caso, el viento, jóvenes? Sí, aquí con este dibujito. En este caso, del sureste, exacto. Si todos los demás entienden el porqué, si alguien no, le queda claro, díganme, por favor. Sí, porque esto es muy importante que quede bien abierto. ¿Sí, todos de acuerdo? Sí. Bien, gracias. Bueno, entonces ahora yo voy a hacer rápidamente. Sí, aquí está. Sí, voy a poner una línea desde el lado. Sí, y vamos a poner. Sí, vamos a suponer que acá están las barbitas. ¿De dónde está soplando el viento, en este caso? Sí,
Sí, noroeste, podría ser. Sí, como está un poquito más hacia el oeste, tal vez sería oeste, noroeste. Para todos queda claro, jóvenes. Sí, Bien, entonces pregunta de examen. Gracias. Sí. De hecho, esta es una manera de representar al viento. No hay otra manera, pero es una de las maneras. Sí, de hecho, creo que el estándar se presenta no solamente para el radio, sino también para las estaciones electrónicas automáticas. Si esto ya lo vamos un poquito más adelante. Ahora, en cuanto a la velocidad, pues vamos a tener diferentes intervalos. Diferentes intervalos, pero si hacia este está dado si el primer icono si se refiere a que ahí está en este caso. El segundo icono ya su promedio parece ser de 5, si tenemos media barbita, si va a indicar que son 5 nudos. Si la barra está más larga, en este caso va a indicar que son 10 nudos el viento, la velocidad del viento en este lugar. Ahora, si digan, en todos estos casos, aquí ya los tenemos que aprovechar de dónde proviene el viento, o sea, la dirección, ¿cuál sería la dirección? ¿Alguien? Por ahí. Del este, exacto, del este. Sí, entonces, en estos casos, si lo ponemos alguno de ellos aquí, pues provendría del este. Muy bien. Acuérdense que todo esto es aplicable en la vertical. Sí, aquí me refiero, ahora lo vamos a ver. Bueno, y así tenemos las diferentes velocidades del viento en las canciones. De tal manera que llegamos a donde se representa esta situación a través de una bandera. Sí, aquí vamos a tener esa bandera significa que hay 50 nudos de velocidad del viento. Esa es la información. Bueno. Sí, ¿qué vamos a hacer, jóvenes, en este caso? Bueno, rápidamente, ahí está. Sí, lo único que ustedes van a hacer, sí, aquí ya está dentro de la misma práctica, sí, van a identificar, a ver la presión, sí, van a identificar dónde está la dirección y la velocidad del viento, sí, y van a agarrar, y sobre esta línea, que está del lado del termodiagrama, que estaba en el pero ya ustedes ya tienen algunos, van a tener algunos plazos, ¿no? Sí, van a agarrar aquí, trazar aquí, sí, la velocidad del viento de uno, que se le están pidiendo aquí, creo que se les genera el YouTube. Sí, este es el último aquí 500, porque hasta aquí tuve oportunidad de emular la información. Esto sigue a presiones más bajas, pero aquí está en 500. Entonces, es eso. Y van a si en este caso aquí está parte la velocidad del viento. Recuerden que hacia arriba, nada más el comentario hacia arriba es norte, sí, hacia abajo es sur. Sí, esa es una de las cosas que no debo de perder de vista. Bien. Y bueno, rápidamente voy a hacer una sí, en el caso de cómo lo tendría que hacer. Vamos a agarrar el primer nivel modelo de los datos. Voy a agarrar más o menos los T 6750. 6750 pascales ahí, por ahí no. Sí, tiene una dirección de 65 y una velocidad de 10. Estos son los datos. Ahí anoten y ahorita se los voy a preguntar. Entonces me voy a, ¿cuánto dije? 750, ¿verdad? Sí, 750. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si me voy allá, la plaza de 750 a la línea de 150, que es esta, joven. Si está entre 718, sí. Recuerden que en este caso la población va a ir disminuyendo conforme ascendemos. Entonces, estamos a plaza de 150. Aquí estamos. Sí, entonces, aquí en este punto voy a dibujar, si en este caso, una línea que tenga un ángulo de 65 grados con respecto a esta línea. Sí, porque acuérdense que si el norte está hacia arriba, si ahí hay 0 grados,
Sí, entonces, sí, lo que voy a hacer es poner una línea. Sí, aquí arriba se agrega aquí 750. Sí, 65 grados más o menos. Sí, más o menos va a ser. Sí, quizás así. Sí, y que me está diciendo más o menos una dirección. Quizás noreste. Sí, y después, sí, voy a colocar, en este caso, una barbilla. Sí, una barbilla. En este caso, a ver si sí. No. Si algo es más. Y aquí le voy a poner la barbilla, que en este caso son 10 nosotros hacemos una barbilla completa. Y así lo quieres hacer. Sí, para no, son dos casos que se inspiran. Si cuando sea norte, puedes dar sobre esta línea, la dirección norte. Pero pues piensa que aquí, sí, esta línea es nuestro centro. Sí, y de ahí vamos a hacer sí, el trazado. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí, gracias. Bueno, entonces voy a continuar. Sí, esta es la información aquí. Ahora. Sí, es que se me olvidó todo porque agregué cosas que después este desajuste. Pero bueno, no importa. Sí, bueno. Sí, creo que sí se dijo todo bien. Sí. Ahora tenemos dos líneas, así que vamos a tener a los lados, ya lo tenemos nosotros. Sí, que están en el app, así que sacamos de la página de la Universidad de Guayaquil. Sí, la línea de temperatura ambiente, que es la que registra la radiación, y la línea de punto de rocío, que se obtiene a partir de la fórmula que está aquí. ¿Sale? Que estoy ahorita tratando de resaltar. Sí, entonces tenemos esta situación. Sí, tenemos, por lo tanto, dos líneas. Cosas importantes que hay que resaltar. La temperatura ambiente siempre va a ser mayor o igual que la temperatura de punto rocío. Y aquí en la figura 11 tenemos que la temperatura ambiente está de color rojo, mientras que la temperatura del punto de rocío está en color verde. No siempre van a venir así, pero se los comento. Sí, ¿por qué van a estar regidas? Recuerden, por el eje de las x, los números del eje de las x. Sí, esta es la línea de temperatura ambiente y la línea de temperatura de punto rocío. Sí. Bien, eso es la parte importante de ahí. Aquí, si lo que van a hacer ustedes, tienen que usar rigurosa, tendrían que agarrar todos los datos de ese lado y empezar dato por dato graficar. Sí, así sería. Pero para que no sea tan problemático, nada más hacer. Está trazado la localización de los puntos a 1898, 155, 700, 599, 599. Así lo van a hacer ustedes. Si tanto de la temperatura ambiente como de la temperatura del punto de rocío. Sí, entonces estoy hablando de la parte. Sí, vamos a hacerlo más grande. Ahí está. Si van a agarrar y van a ver, por ejemplo, el punto 1, 1000 hectopascal, tiene una temperatura de 26.8 y 24.2. Entonces ya tienes que ser trazado. En 1000 busca sobre qué línea dígame sobre qué línea, qué escala voy a papar. Son dos cosas. ¿Qué líneas voy a papar? No. Sí, yo lo entiendo. Algo no gusta. Las horizontales y las diagonales es de 45 grados. Así es, muy bien, gracias, exactamente. Sí, voy a agarrar la de 1000 hectopascales en este caso y voy a buscar la temperatura, en este caso es de 6.8. Que estoy aquí y voy a para eso. La línea inclinación a 45 grados. Entonces aquí tengo 20 y más aquí 20 aquí. Y 20 de 30. Entonces, si en este caso voy a poner un punto,
preferencia el rojo, porque es de temperatura ambiente, sí, aquí, sí, donde tengo mi cursor, espero que se alcance a ver, sí, porque lo es muy pequeñito, sí, ahí, y para temperatura de población va a ser de 24.6, sí, entonces, sí, aquí es 20, aquí es 25, aquí es 30, entonces más o menos 24, se quedaría de aquí, y sería ese punto de color azul. Entonces así lo tienen que hacer para cada uno de los niveles, de tal manera que va a quedar algo parecido como esto. Claro, esta imagen que viene en la práctica extensiva, nada más hay que aclararlo, sí, para ustedes esto muy bueno. Bien. Esa es la situación ahí. Sí, y entonces ya hasta ahí serían los datos que vamos a agarrar desde ese lado. Bien. Ahora lo que vamos a hacer, pues vamos a trabajar. Sí, ahora ya con el termodiagrama que bajamos nosotros. Sí, entonces, eso es lo que vamos a hacer. Pero en los primeros casos, lo único que les voy a comentar, si brevemente, es que podemos obtener la relación de mezcla, la relación de mezcla con base en una de las ecuaciones que les comenté la clase pasada, pueden obtener finalmente la unidad relativa, pero no solamente para un solo nivel, sino no solo para la superficie, sino a diferentes niveles. Sí, entonces así, nada más esto hecho ahí en la práctica les comento que nada más lo vean, lo observen, y chequen lo que se comenta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, vamos a tratar, si en este caso, desde lo que sería la escala de la razón de mezcla, si la está en colores de guineos o rosita, si vamos a trazar una línea paralela a las isoúnicas, pues, si a estas de mezcla, sí, que son esas de color rosita. Trazamos una línea hasta donde, sí, hasta donde intersecte en este caso, a la línea de temperatura de los ojos. Sí, ahí. Y ese va a ser nuestro valor de R. Luego, sí, vamos a hacer lo mismo, pero sí, para la línea paralela a estas sumas o de razón de mezcla saturante, sí, intersecta en este caso a la línea de temperatura ambiente. Y ahí hay que hacer la razón de mezcla de saturación. Con esta información ya obtenida gráficamente y a diferentes, o sea, no solamente aquí, sino puede ser a diferentes niveles. Sí. Vamos a tener, sí, lo que sería la humedad relativa al ocupar esta ecuación R, sí, que es la razón de mezcla, entre la razón de mezcla saturante por ciento. Sí, y en el caso pues nos da que es de 6%. Otra cosa importante que ya lo aquí de una para que la comentemos es lo siguiente. Sí, aquí, por ejemplo, la pues ya está dada en medios y demás, y depende a cada nivel de presión tiene una cierta altura. Pero esta siempre, o sea, está dependiendo del día, la hora de trabajo, está cambiando de joven. Entonces, si aquí por eso les bueno, y ya nada para confirmar si esta información de la razón de mezcla que esta razón de mezcla y la humedad relativa, podemos confirmarlo si en este caso en el listado trabajamos para manzanillo a 500 para 500 milibares es de 4,21 y a nosotros nos salió el 0.3 y de 6%. Sí que es más o menos cercano. Es un poquito difícil ajustarlo ya gráficamente, ¿no? Entonces, nada más una afirmación. Y como se comenta aquí en una nota, sí, estas variables se pueden obtener para diferentes niveles de presión. Esa es la parte importante también de ofrecerlo de forma gráfica, y pues ya lo tienen en un momento dado, si rápidamente lo pueden consultar en el lado que bajamos en este caso, sí, para diferentes niveles de la humedad relativa, sí, y la razón de mezcla. ¿Cuál nos faltaría? Pues en este caso la razón de la saturación, y pues cuando van a una fórmula, si despejan los errores, se pueden ya poner este dato, o sea, no hay mayor problema. Bueno, jóvenes. Luego viene lo que se denomina temperatura potencial. En este caso, y también podemos
obtener la forma gráfica. ¿Sí? ¿Y qué tiene o quiere decir? ¿Sí? Esta ya es la temperatura potencial, pero de un radiación de ojos en este caso. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo lo obtenemos? Básicamente se hace lo siguiente. Se va a trazar, en este caso, una línea paralela a la temperatura isotérmica. Hasta donde cruce. Aquí es únicamente para la línea de temperatura ambiente. Y ahí es donde vamos a trazar ahora una línea paralela a las diabatas. Aquí lo tenemos de forma gráfica. Hasta donde inició el radio ascendente. Hasta ese nivel. En este caso fue coincidiendo con 1000 hectopascales. Y ahí de esta manera vamos a obtener la temperatura potencial para este punto. A este nivel. Lo mismo podemos hacer para otro nivel, en el caso 700. Si hacemos lo mismo, hacemos un trazado sobre una línea paralela, pues, sobre las termas, y luego bajamos con otra línea paralela a las diabatas. Y ahí vamos a obtener la temperatura potencial para este radiación de. Esto mismo lo podemos hacer a través de las ecuaciones. Así que aquí tenemos más o menos los mismos resultados. Y podemos confirmarlo en el listado que obtuvimos de la página de Wyoming. Entonces, más o menos las los mismos valores. Que obtenemos para 700 y 500 milibares. Eso es nada más quería comentar. Básicamente, recuerde que aparte, la temperatura potencial nos va a servir para trazar estas líneas son propias de diagrama. Cada una de las líneas, nada más vamos a recomendar. Ya lo vimos al principio, con un pequeñísimo ejemplo. Bueno, otra información importante que también podemos obtener la temperatura virtual roja. La temperatura virtual en este caso. Sí que lo que tenemos que hacer, pues básicamente a través de la RR, así que la relación de mezclas, aplicar esa fórmula. Y al aplicar esa fórmula, pues vamos a obtener, por ecuación, el valor de temperatura virtual. También lo podemos obtener gráficamente. Es de esta manera que se hace. En este caso, en un nivel de presión, por ejemplo, yo 500, ustedes pueden hacer cualquier nivel de presión en este caso. Si vamos a bajar por las líneas, la línea de temperatura hasta el nivel de la presión en este caso, y de esta manera vamos a obtener una temperatura ambiente. Y luego lo que tenemos que hacer, si hay esa temperatura ambiente, vamos a tener que aplicar la formulita que está allá arriba, y necesitamos la R, necesitamos el valor de la R, de esta manera vamos a obtener la temperatura virtual, que en este caso la diferencia no es muy grande, no entre la temperatura ambiente y la temperatura virtual para un nivel de 500 milibares, y de esa manera obtenemos esta temperatura virtual. Ahora, aquí viene la explicación de por qué es importante obtener esas temperaturas virtuales. Se los voy a dejar que por favor lo lean. Si es en la página 14 o 13 o 14, por ahí lo buscan. Incluso vienen aquí referencias y demás, porque la importancia de obtener esas temperaturas virtuales. ¿Sale? Bien. Otra cosa es esta temperatura virtual no viene necesitada en un momento dado obtenerla, la van a tener que hacer a través de ese proceso milimétrico. Nada más es como un comentario. Viene una temperatura potencial virtual, pero ella es otra, es la combinación. Pero temperatura virtual como tal nada más es a través de este proceso. Luego también viene, tenemos que obtener un nivel que se llama de congelación. Básicamente, ¿qué es? Pues es
trazar a partir de lo que es los 0 grados una línea, ¿sí? Hasta que intersecte, en este caso, ¿sí? A la línea de temperatura ambiente, ¿sí? Entonces, en ese punto tenemos el nivel de congelación, ¿sí? Que ya sabemos, ¿no? No necesariamente ahí se va a congelar el agua, ¿no? En este caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que hay agua superfría que está más o menos entre los menos, sí, persiste, sí, entre los menos 10 y los menos 20 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, esa es la situación. Si no necesariamente aquí es el punto de congelación. Y este rato comentó algo la profesora al respecto. ¿Puedes comentarlo, maestra Erendira? Si es que no recuerdo exactamente lo que habías dicho, no sé, bueno, sí, sí, pues básicamente es eso, ¿no? O sea, que no necesariamente aquí, sí, se va a sufrir, totalmente la congelación, toda el agua, ¿no? Todo el agua que contenga en forma líquida la nube, en este caso, ¿sí? Y también, ese nivel de congelación, sí, tenemos que nuestra línea de temperatura ambiente está por abajo de los 0 grados, pues ahí en donde empieza, sí, pues ahí va a ser el nivel de congelación. Así de fácil, ¿no? No tiene mayor problema. Bueno, entonces déjenme ver. Sí, aquí estamos. Sí, para el caso ya de que detectemos o queramos detectar en un momento dado dónde empieza la base de las nubes, sí, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí sí vamos a ocupar la línea de temperatura ambiente, o sea, la del radiosondeo, y la línea de temperatura de punto de rocío, que ya sabemos cómo se obtienen los datos a través de una fórmula, ¿sale? ¿Y qué es lo que va a suceder? Donde estén muy cerca, si ambas líneas, ahí va a estar la base de las nubes, incluso si cerca de la superficie, como en este caso de la figura número 16. Y también tenemos un que hay una base de nubes, sí, más o menos a esta altura. Sí, porque la diferencia entre ambas líneas es aproximadamente de 1 o 2 grados. Cuando sea esa la diferencia, pues podemos hablar de que está ahí una base de las nubes. Bien, pero también en estos perfiles a veces hay zonas donde están muy alejadas estas dos líneas. ¿Y qué quiere decir? Pues que ahí hay un espacio, un intervalo en altura, ¿sí? Donde hay sequedad. Y eso es lo que está aquí representándose. Bueno, y aquí lo voy a hacer más grande. Sí, disculpen, no voy tan rápido porque sí, ya les comenté, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Sí, en un momento dado. Aquí está el termodiagrama que ustedes van a trabajar. Entonces ahí vean dónde pudiera haber en un momento dado sin nubes, o donde pudiera haber áreas que señalan que en ese intervalo de altura hay sequedad. Bien, de tal manera que aquí es de otro lugar, si es un ejemplo de otro lugar, totalmente aparte. ¿Y qué es lo que está pasando aquí, jóvenes? Pues resulta que aquí sí vamos a tener, al menos en 2 lugares, ¿sí? La base de las nubes. E incluso se puede, si en un momento dado, relacionar con las cuestiones de si son nubes bajas, altas y demás, de acuerdo a la clasificación de las mismas. Si de tal manera, sí, que aquí podemos decir que son nubes bajas, acá nubes altas quizás, y aquí sí tenemos que hacer uso de la altura, ¿no? O sea, de los datos de altura. ¿Sí? Aquí sí tenemos que hacer uso de los datos de altura para relacionarlo pues con la clasificación de las nubes. Esa es la cuestión. Y pues aquí también está señalado si 3 intervalos donde si inicia por lo menos la sequedad, y podemos decir, no, pues la sequedad está entre tal y tal nivel de presión, ¿no? O sea, aquí por ejemplo empieza, bueno, sí, desde aquí empieza y pues termina ya bastante alto, ¿no? Entonces, ahí todo eso lo tienen ustedes que comentar. En este caso, pues, aparentemente no hay nubosidad, bueno, base de las nubes, pero sí hay otras cosas, ¿no? Lo de la sequedad y demás, ahí lo tienen ustedes que decir. Ahora déjenme checar. Si va quedando más o menos claro. Espero que sí.
Sí, bueno, sí, y ahora van a tener que identificar sí, la tropopausa. Ahí hay dos formas de identificarla. ¿Sí? Cuando, si en la parte ya muy arriba, vamos a dejarla otra vez. ¿Sí? Esta parte, si en la parte de arriba, si cuando las dos líneas, la de temperatura ambiente y la de temperatura de punto de rocío sean paralelas, ahí va a estar ubicada si en un momento dado la tropopausa, o cuando los vientos ya sean más débiles, pues ya en la parte superior, ¿sí? Hasta que ya no tengan tanta velocidad. ¿Sí? Esta es la situación. Y aprovechando esta imagen, les voy a comentar lo siguiente. Sí, aquí, por ejemplo, fíjense, la primera línea, en este caso viene o sea, el viento viene del oeste y tiene una velocidad muy baja, ¿sí? ¿Y a qué se debe esto? Pues que estamos cerca de la superficie, entonces está ahí interactuando las diferentes fuerzas. Y en este caso, pues, la fuerza de fricción está impactando de una forma importante. ¿Sí? Luego, ¿sí? Viene una calma, jóvenes, en la siguiente, en el siguiente icono. Sí, y luego así viene después el viento ya proviene en este caso de el este, jóvenes, eh, en la imagen que estoy ahorita tratando de señalar. ¿Sí? Y entonces ya después sigue cambiando el viento, o sea, no la dirección, quizás sí la intensidad. ¿Por qué? Porque ya no hay la fricción que estaba en un momento dado haciendo que el viento fuera más débil. ¿Sí? Y ya acá arriba, pues ya los vientos son bastante fuertes y llega un punto, ¿sí? En el cual, en este caso, aquí donde estoy tratando de señalar, sí viene el viento del norte, en este caso. Y ya finalmente, si el viento cambia y ahora viene en la mayoría de los casos del oeste. ¿Sí? Aquí acuérdense, trazamos una línea, ¿sí? ¿Sí? Para ver de dónde, o sea, esa es nuestra línea de referencia y de ahí partimos o vemos de dónde viene el viento, jóvenes. Esa es la situación. Y aquí, como les digo, hay un cambio así brusco, ¿no? Por así decirlo. Aquí venía del este y acá ya sopla un poco del norte y luego viene del oeste. Si a estos cambios, si en la dirección del viento, sí se pueden considerar como cizalladuras, ¿sí? Verticales, o sea, que es el cambio en la dirección del viento. Sí que puede ser tanto en forma horizontal como en forma vertical se puede llevar este fenómeno a cabo, ¿sí? Y sí, bueno, cambia la dirección e incluso a veces hasta la velocidad, ¿no? Entonces esa es la situación que se está aquí presentando. ¿Y qué otra cosa les iba a comentar de aquí? Sí, entonces lo de la tropopausa, sí, cuando las líneas ¿sí? de temperatura ambiente y de punto de rocío son paralelas, ahí se puede comentar que es el inicio, ¿sí? En este caso de la tropopausa. Y también por si una baja en la velocidad del viento en altura. Así que, pues, por lo regular, ¿qué esperaríamos? Pues que fuera más rápido, ¿no? Esta situación. Pero si lo que está ocurriendo en este caso, y si no hay, vamos a ver, si no hay más bien, si no hay corriente en chorro, o sea, si no estamos en una zona donde haya corriente en chorro, sí, el viento va a disminuir. Sí, porque en la tropopausa, de alguna manera, es una zona más estable. Bueno, jóvenes, ya se me terminó el tiempo. Bueno, sí, vamos a hablar por último de las inversiones térmicas. Sí, de todos modos ustedes por favor vayan avanzando, vayan haciendo sus equipos, sí, vayan haciendo sus trazos en los termodiagramas que les envié, en este caso, y al final lo que vamos a hacer o sea, van a hacer cada uno de los integrantes de ese equipo, de cada uno de estos equipos, sí van a hacer todos estos trazados, los primeros trazados y demás, sí, incluso la identificación de las inversiones térmicas. Y pues van a escoger el que mejor esté representando, ¿no? Su trabajo. Y ya después, en la segunda parte, que de una vez se las comento, sí, lo que van a hacer es entrar a la página de Wyoming, van a escoger un lugar, sí, van a bajar el radiofondeo, el listado de los datos, y lo van a trabajar, van a trabajarlo, sí, poco a poco, hasta, sí, bueno, hasta que se termine la práctica, lo van a ir haciendo. De todos modos, pues vayan avanzándole, no se confíen, sí, por favor.
y eso es lo que van a entregar, ¿sí? En conjunto, ¿sí? Y después, ¿sí? Cada uno de ustedes, o sea, cada equipo, ¿sí? Bueno, va a entregar su tarea y demás, y vamos aleatoriamente a elegir dos o tres equipos para que nos expliquen lo que hicieron. Sí, entonces, por favor, sí, no lo echen en saco roto, tómenlo en cuenta porque sí es, bueno, es un trabajo un poquito, no difícil, sino laborioso. ¿Sale? Entonces, bueno, ahora ya nada más para finalizar, sí, con esta sesión, vamos a ver lo de las inversiones térmicas en este caso. Bien, una inversión térmica, sí, es aquella en la cual la temperatura que normalmente en la troposfera disminuía, va a aumentar, ¿sí? Va a incrementar su valor. ¿Sí? De tal manera que aquí vemos en esta imagen gráficamente cómo se vería. Primero que nada, tenemos que hacer la relación, ¿sí? de las isotermas con respecto a, ¿sí? lo que sería en este caso la línea de temperatura ambiente. Únicamente, repito, la línea de temperatura ambiente únicamente. ¿Sí? Que en este caso es la de color rojo, ¿sí? De tal manera que en la primera parte, en este caso, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues esa línea de temperatura ambiente está más inclinada hacia la derecha que la isoterma con la cual ahorita la estamos comparando. Y de tal manera que aquí habría una inversión térmica, jóvenes, aquí en este punto. ¿Por qué? Porque está más inclinada a la derecha que las isotermas. Entonces, de esa manera la identificamos. También hay zonas, sí, o partes de esta línea de temperatura ambiente, las cuales están a la misma inclinación que esta. Ahí esa parte se llamaría isoterma, jóvenes. ¿Sí? Esa es la situación. Y aquí incluso en la imagen del lado derecho les taché, sí, toda la línea de temperatura de punto rocío, porque luego se confunden y hacen la comparación. Y entonces pues les salen como 20 o 30 inversiones térmicas. Y eso no es correcto. Tienen que hacer la comparación con la línea de temperatura ambiente, ¿sí? Incluso en exámenes han puesto esto, ¿no? Y es terrible, ¿no? La equivocación. Entonces, acuérdense, jóvenes, es con la línea de temperatura ambiente. Bien, y aquí pues sí se pueden apreciar algunas así a grandes rasgos, sí, algunas partes donde la inclinación es similar a las isotermas, sí, de esta línea de temperatura ambiente o incluso un poquito más. Entonces, eso es lo que tienen ustedes que buscar. Bueno, pues hasta aquí, sí, nos quedamos. Llegamos como a la mitad, yo creo, de la práctica, pero mejor ir despacio para que quede lo más claro posible, jóvenes. Si tienen dudas, pues me pueden enviar mensajes al WhatsApp, por favor. Bien, hasta aquí alguna pregunta. Profe, ¿los diagramas van a ser a mano y vamos a estar subiendo las fotos en el documento? Sí, ya que terminen, por lo menos, si ven que está muy encimado todo, pues sí hagan por lo menos 2, ¿no? Si no, si les queda todo en una adelante y le sacan una foto y ustedes, si van a ver, si entre los 3 integrantes del equipo, no, pues cuál es la que representa mejor su trabajo y esa es la que van a subir, sí, al reporte de la práctica, por favor. ¿Sí queda más o menos claro? Sí, gracias. ¿Sí? Bien, pues nada. ¿Si alguien más, jóvenes? No, profe. ¿No? Creo que no, profe, por ahora. Sí, usted, o sea, sé que van a salir muchas dudas y demás, o sea, conforme vayan haciendo la actividad. Sí, de hecho, más o menos hoy es jueves, sí, la van a tener que entregar dentro de 15 días aproximadamente. ¿Sale? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Bien, jóvenes. Sí, hasta aquí sería